Vamos a hablar. ¿Y qué dijimos? Vamos a tener. Bueno. ¿Y cómo era? Hoy vamos a hablar. ¿Y yo qué dije? Vamos a tener. ¿Y cómo es que? ¿Tú sabes cómo llama el miedo a las agujas? No, ¿cómo se llama? No, que yo no ya. sé. No, pues yo pensaba que vos lo ibas a decir. No, habíamos Bueno, olvidado. listo. Bueno, listo. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Atemporal. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, como se los ha prometido en la sesión pasada. Caliche, contanos. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Cómo vas? Bien, ¿vos qué tal ahora? Súper. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a agradar e interesar a muchos de ustedes. Vamos a hablar del miedo y del cómo vencer los temores sobre cualquier procedimiento estético que te pienses realizar. Bastante interesante el tema porque lo ve uno en el día a día, ¿no? Sí, yo pienso que como médicos, más allá de ser médicos, también somos observadores, somos un poco psicólogos, sabemos manejar las situaciones y sabemos medir qué pacientes se encuentran seguros, tranquilos, qué pacientes se muestran con inquietudes y esas inquietudes al resolverlas se pueden tranquilizar o quienes, a pesar de resolver las inquietudes, llegan de todas maneras con mucho temor. Bueno, y a propósito, ¿sabes cómo se llama el miedo a las agujas? Sí, hay dos nombres, uno que se llama tripanofobia y el otro que se llama velonefobia. Exactamente. Cuando el miedo aborda a un paciente, puede cambiar un poco sus formas, como el sistema nervioso central puede reaccionar frente a este temor. Se pueden producir dos efectos. Uno, se te ponen las manos frías, empiezas a respirar hondo y profundo y esto produce algo que se llama hiperventilación. Todo eso conduce a que se te pueda bajar la presión arterial y puedas tenderte a marear. Pero los médicos estamos preparados para solventar esa situación y lo resolvimos rápidamente porque contamos con un equipo de personas que nos permite reaccionar ante esa situación y la paciente se normalizó. Sí, ese miedo es muy frecuente y yo creo que es importante desde antes del ingreso al consultorio que el personal ya esté entrenado para empezar a generar confianza en el paciente e ir mitigando un poco este temor. Identificar a esos pacientes, irles preguntando para saber a cuáles hay que darle un tratamiento especial, de pronto un mayor tiempo en el procedimiento y así que ese temor se pueda sobrellevar y no hacer de este procedimiento algo tortuoso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y finalmente uno también se vale de la ciencia. Esto es algo que son observaciones que se hacen con los niños, cuando los van a vacunar, todas esas primeras reacciones, ese primer contacto con las agujas. En lo personal, a mí me gusta utilizar varios métodos para mitigar el dolor, que creo que muchos de ustedes lo han visto. El primero es que los pacientes tengan ocupadas sus manos, les pasamos unas pelotitas de espuma con los que durante todo el procedimiento los pacientes van a tener sus manos ocupadas. El paciente tenga un asistente al lado que lo va a estar tocando, le va a estar haciendo un pequeño masajito en un brazo, el paciente se siente muy tranquilo, muy acompañado. Yo en lo personal les digo que cierren sus ojos y para mí lo que hace que la experiencia sea muy cómoda es poner en la piel del paciente un aparatito que vibra y esa vibración genera un efecto distractor que hace que el paciente sienta menos y sienta que el procedimiento es mucho más cómodo. Cariñosamente lo hemos apodado el chipote chillón, ¿ya? Y ese aparatito nos genera esa vibración que hace que la experiencia sea mucho más relajada. Y a mi juicio ha funcionado muy bien y lo utilizo en el 100% de mis pacientes. Sí, hay varias técnicas que ayudan. Yo a eso le sumaría la música, que el paciente escoja la música que le gusta, el charladito y bueno, yo no lo uso en todos los pacientes, pero sí en un gran número de ellos, los que me refieren cierto temor, sí lo utilizo, realmente no en todos. Muy bien. Hay un segundo temor que es el más importante y que es de fondo, el que tiene más relevancia cuando una persona nunca se ha hecho nada. Es cómo voy a quedar, voy a lucir natural, voy a tener unas facciones normales, voy a perder mi naturalidad. Y es un temor que tenemos que saber manejar porque a la hora de la verdad, si hacemos un tratamiento bien hecho, bien planificado, seleccionando bien al candidato y utilizando el producto adecuado, vamos a obtener un resultado satisfactorio. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es el principal de los temores, la verdad, es el temor principal que debe tener un paciente y es el temor más real. Yo creo que, y así uno ya se haya hecho procedimientos estéticos,
cada vez que se va a someter a algo nuevo, principalmente en la cara, el temor a quedar mal o quedar insatisfecho es patente. Entonces, ahí es donde debemos nosotros educar al paciente y el paciente buscar siempre el personal que sea más experto en estos temas, ¿no? Principalmente verificando que sea médico. Hoy en día la gente se hace procedimientos en muchos sitios y entonces cuando ven los resultados mal, le echan la culpa a los productos, pero no se han visto a veces el producto no es el culpable de la situación, sino la forma en que se inyectan, la forma en que se utilizan este tipo de aparatos o de inyectables. Hablemos de cada procedimiento porque me parece que en cada uno hay temores. Empecemos a hablar por la toxina botulínica. Yo pienso que el primer temor de la toxina en los pacientes es: iré a quedar congelado, a quedar bloqueado, voy a poder expresarme, voy a poder manifestar mis gestos. Y la respuesta es: eh, un buen Botox o una buena toxina produce en los pacientes un resultado extraordinario, y es: me veo bien, me ven bien, pero nadie sabe qué fue lo que pasó. Realmente cuando la gente la ven rara y extraña es cuando se detecta que algo raro pasó, y finalmente un resultado en estético es un exceso de aplicación de toxina o una técnica de toxina mal utilizada que produzca una complicación. Bueno, lo primero con el Botox es, claro, aclararle al paciente que no se trata de un relleno, porque muchos creen que el Botox es un relleno y que van a quedar con pómulos grandes, ven estas personas totalmente desfiguradas, entonces ellos creen que es el Botox, y no, eso es una desinformación. La toxina botulínica no es un relleno, es un miomodulador, entonces lo que va a ayudar es a relajar algunos grupos musculares, haciendo que nuestra cara se vea más fresca, más relajada, que nuestra expresión sea menos fuerte. Entonces, lo que tú dices, la gente le va a decir, ve cómo te ves de chévere, pero no van a poder identificar exactamente qué es lo que se hizo. Entonces, el éxito de una buena aplicación es eso, que la gente identifique que el paciente se ve chévere, que se le ve la piel más bonita, que se le ve la cara más fresca, pero que no puedan decir, ve, es que ya aplicó el Botox. Y una de las cosas que es muy importante y que creo que es acertada es el control de calidad. Es volver a ver al paciente 10 o 15 días después y definir dónde faltó, hagamos un poquito aquí. Realmente es como para dar ese retoque final que nos va a permitir que el paciente termine disfrutando el tiempo adecuado su toxina botulínica, que es entre más o menos 4 meses, ¿no? Sí, yo creo que con los procedimientos estéticos, principalmente con el Botox, pero también con los otros, debe quedar satisfecho el paciente, pero también el médico. Total. Entonces, es la importancia de la revisión, que el paciente esté contento, pero que uno también vea, porque a veces el paciente puede estar contento, pero uno le ve cosas que son artificiales, que no se le quedan bien. Entonces, debemos corregirlas, cosa que el paciente quede natural, que quede súper chévere y que él se sienta bien, pero que nosotros también nos sintamos bien con los resultados. Muy importante con la toxina, escenarios de la vida diaria. El paciente que viene agripado, con gripa, no lo aplicamos. Es decir, recupérate, queremos que estés bien de salud, evitamos ante un fenómeno viral que el paciente se aplique toxina. El segundo, problemas emocionales, la tusa, la paciente recién separada, el paciente que queriendo como desquitarse de un problema, la mujer que fue engañada y fue sujeto de una infidelidad y que quiere recuperar a su marido. Siempre tratamos de identificar detrás de una paciente cuál es su entorno también emocional, y si existe un tema de una intención de pensar que con la toxina o cualquier procedimiento estético el paciente va a recuperar su pareja. Eso es bastante difícil de manejar. Entonces debemos decirle al paciente: tranquilízate, estabilízate en tu vida emocional, que con esto no se va a lograr recuperar una pareja o no vas a lograr recuperar la pérdida de un ser querido. Entonces, tratamos de que los pacientes estén estables emocionalmente. Sí, ahí el término que yo utilizaría sería ver las expectativas que tiene el paciente y aterrizarlo. Aterrizarlo. Yo creo que este tipo de procedimientos sí le puede ayudar en un momento difícil a una persona, a una situación crucial de su vida, le puede ayudar a sentirse un poco mejor. Y uno puede colaborar al menos desde esa parte, pero haciéndole saber pues que eso no es un todo. Eso es una parte de lo que le puede ayudar un poco a hacer más llevadera esa situación, pero él debe buscar otras ayudas y debe saber lo que tú dices, que el hecho de que se ponga más bonita, el hecho de que se ponga más chévere, el hecho de que tenga resultados bonitos, no va a hacer que su situación se mejore. Entonces, para mí es ver las expectativas que tiene el paciente frente al procedimiento. Bueno, ahora hablemos del ácido hialurónico, de los temores acerca del ácido hialurónico. Es un producto biodegradable
que se sintetiza en laboratorio y que está, básicamente son unas cadenas de una proteína que se llama ácido hialurónico y que están entrelazadas por unos puentes que le dan una cierta cohesividad. Y lo que la gente no sabe es que nosotros seleccionamos, dependiendo del propósito que nosotros nos tracemos, si el producto es apropiado para corregir una ojera o un surco o el labio. No es un producto para todos, sino que es una categoría de productos diferentes, y en función de la elección del paciente y de la selección del producto es que se obtienen los mejores resultados. Pero una mala selección del paciente o de ese producto trae complicaciones. Sí, ahí yo creo que es muy importante porque el ácido hialurónico, a diferencia del Botox, sí es un producto al cual le tenemos que tener mayor cautela. Las complicaciones pueden ser mayores desde el punto de vista estético en cuanto a los resultados cuando escogemos mal un producto, lo aplicamos en la zona que no es o nos excedemos en los volúmenes, o también se pueden presentar complicaciones médicas importantes por una mala inyección del producto, por una mala técnica. Ahí es importante hacer énfasis en los pacientes que sepan quién es la persona que les va a aplicar. Hay gente que va y se inyecta como si nada ante cualquier persona, y yo creo que deben buscar bien a su profesional, ver su hoja de vida, quién es esa persona, qué títulos tiene, qué entrenamientos tiene, efectivamente ver también qué producto se les está aplicando, ¿no? Cuando se está aplicando ácido hialurónico, la gente va, muchas veces no verifica qué marcas son, ¿no? Hay muchas marcas, diferentes categorías. Entonces, ser muy cautos con la aplicación de todo, pero especialmente para mí el ácido hialurónico me parece que es de las de más cuidado, debe ser muy Hay una cauteloso. pregunta muy recurrente en los pacientes: es ¿cuánto dura el ácido hialurónico? Los estudios hablan de que un promedio de 12 meses. Nosotros lo que observamos en nuestra práctica es que la curva y la vida del hialurónico no es completa y que al otro día se va, sino que tiene su pico de actividad al séptimo u octavo mes, y del octavo al doceavo mes va degradándose lentamente. Y ese es como el promedio. A la gran mayoría de personas les dura ese tiempo. No obstante, hay pacientes en quienes la longevidad del producto es mayor, y hemos visto pacientes que dura 15, dura 18 o hasta 20 meses, y hay unas zonas de la cara donde puede durar más, como en la ojera, como por ejemplo en el mentón. Entonces, eso es importante, que hay excepciones a la regla como en todo, y la duración en promedio es esa, pero hay casos muy excepcionales donde puede durar algo más, y finalmente eso no es un problema. Si se queda notando, podemos hacer una reversión del producto a través de la aplicación de un medicamento que se llama hialuronidasa, con el cual se pueden corregir algunos detalles o sobrecorrecciones. Para mí, la conclusión acerca del miedo a estos procedimientos se puede resolver de una manera muy simple. En la mayoría de casos, lo que la gente se imagina del nivel de dolor que va a tener suele ser inferior a lo que se imaginaba. Entonces, al paciente al final siempre dice: doctor, muchas gracias, me sentí bien, realmente no me dolió tanto como creía, y finalmente voy a considerar en el futuro poderlo repetir. Eso es lo primero, con todas las ayuditas, incluida el chipote chillón. Y en segundo lugar, al final el resultado es: doctor, valió la pena, confié en su criterio, me sentí cómodo con el resultado, me siento a gusto, y vencí ese temor de que un tratamiento estético tuviera un resultado exitoso con el que me ven bien, me veo bien y me siento bien. Sí, exactamente, o sea, que el miedo no sea una limitante. Decía mi papá que tener miedo no es cobardía. Entonces, lo importante es enfrentar esos miedos, solucionarlos y bueno, ofrecer el mejor servicio y que el paciente sepa que le están haciendo las cosas bien. Eso ya ayuda mucho a que se solucionen todos esos miedos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast atemporal. Nos Nos vemos. vemos.